Buenas tardes para todos. Qué rico tenerlos hoy con nosotros en nuestra primera conferencia de este ciclo de conferencias que vamos a hacer para aprender muchísimo más sobre salud visual. Para quienes no me conocen, yo soy Paula Andrea Patiño, soy la directora de Mercado y Comunicaciones de la Clínica de Oftalmología San Diego y para mí es un gusto tenerlos hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar hoy también con nosotros. Me complace hoy presentar al doctor Benjamín Bermúdez. El doctor Benjamín Bermúdez es médico oftalmólogo del CES, es uno de los especialistas que trabaja con nosotros y doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que preparó este tema con mucho cariño para todos nuestros pacientes, colaboradores, personas que visitan la clínica, porque este es un espacio abierto a todos. Sin más, le doy la bienvenida. Le recuerdo a todas las personas que para un mejor desarrollo de nuestra conferencia, les agradezco que tengan el micrófono cerrado. Si tienen alguna duda, nos la pueden ir escribiendo en el chat y al final de nuestra conferencia, el doctor Bermúdez aclarará todas las dudas que tengan. Entonces, doctor Bermúdez, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Paula, buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Ante todo, muchas gracias también por esta oportunidad de compartir y participar con todos los colaboradores y pacientes de la clínica. El tema que vamos a tratar hoy es síndrome visual por el uso del computador. Aunque el título dice por el computador, pues también se incluyen todos los dispositivos móviles y portátiles como son los celulares y las tablets. Bueno, en esos días, esos años, esta modernidad que hay actualmente, vemos que el uso de computadores y dispositivos electrónicos es casi universal. No solamente son las personas que trabajan en la oficina, sino todos nosotros, los estudiantes, las amas de casa, las personas en la casa, pues tienen en su gran mayoría de la población acceso pues, a este tipo de dispositivos. Como ya dije, pues no es algo que se limita solamente al trabajo, en la casa, en el estudio, en nuestro rato libre, en el esparcimiento, pues muchas veces estamos conectados por medio de estos dispositivos. Y esos equipos portátiles pueden ser usados en cualquier lugar y no se restringen solamente pues a los adultos, sino que ya muchos niños a edad temprana comienzan a utilizarlos de manera regular. Entonces, eso ha conllevado a la aparición de un síndrome visual que es relativamente común. Síndrome, pues, una serie de síntomas visuales asociados, pues, al uso de este dispositivo. Es una combinación de problemas oculares y visuales asociados al uso del computador o a los demás dispositivos, pues, que se parezcan a los computadores. Se define como una insuficiente capacidad visual para desarrollar de manera exitosa y con comodidad, de manera confortable, las tareas que requieran el uso del computador. El 90% de los pacientes, de las personas que se aquejan de este síndrome, presentan síntomas como fatiga visual, cefalea o dolor de cabeza, disconfort o incomodidad, o muchas veces los pacientes dicen fastidio visual. Síntomas también de ojo seco y en algunos casos también visión borrosa. Podemos acuñar en medicina, en oftalmología, un término que abarca pues como todos estos síntomas que se llama astenopia. La astenopia se caracteriza por fatiga o cansancio visual, epífora, que es el lagrimeo, sin ningún estímulo, sino no está leyendo en el computador y le arden los ojos y se le salen las lágrimas. Disconfort o incomodidad, lagrimeo, que es la misma epífora como lo mencioné, ardor ocular, sensación de tener un sucio, un cuerpo extraño, una pelusa, una pestaña metida en el ojo, sensación de cuerpo extraño, irritación, ojo rojo, sensación de sequedad ocular, diplopia, que es visión doble, y fotofobia, que es cuando la luz nos molesta. Bueno, podemos, ya para empezar a hablar de los síntomas de este síndrome visual, los podemos agrupar los síntomas en dos grandes grupos, ¿cierto? El primero son los síntomas asociados a la sequedad ocular, y es cuando sentimos ardor, irritación o ojo rojo, sensación de que el ojo está seco y epífora o lagrimeo.
Es un lagrimeo paradójico porque uno diría, si uno tiene ojo seco, ¿por qué le lloran los ojos? Cabe decir que no es un lagrimeo constante y una lubricación constante del ojo, sino que son como un mecanismo de defensa. Cuando el ojo lleva tanto tiempo seco, hay una descarga de lágrimas que obviamente es insuficiente. El ojo dice, hey cerebro, estoy seco. Entonces el cerebro manda una serie de estímulos, una descarga de lágrimas para tratar de salvar esa superficie del ojo. Obviamente es un lagrimeo, una secreción abundante y por periodos cortos de tiempo que no son lo suficientes para tener una lubricación óptima y adecuada permanente del ojo, de la superficie del ojo. Los otros los síntomas se pueden clasificar como alteraciones refractivas, acomodativas o de divergencia. ¿Qué son estos términos? Cuando el ojo, cuando uno va a mirar de lejos y cambia a la visión cercana, el ojo sufre una serie de cambios que ya los voy a explicar más adelante, que es como la acomodación y la convergencia. Ahorita en unos minutos, unas diapositivas más adelante explico qué son. Y alteraciones refractivas es cuando la imagen, los lentes intraoculares, el cristalino o la córnea, no proyectan la imagen en la retina y no se ve con claridad. Ahorita más adelante amplío y explico más para que me entiendan esos términos. Esos síntomas, esas alteraciones refractivas, acomodativas o de divergencia, producen síntomas de cansancio, de fatiga, nos cansamos más fácilmente, ya no somos capaces de leer lo que leíamos antes, ya nos cansamos antes y no rendimos de manera habitual como lo hacemos, cefalea, dolor de cabeza, dolor en los ojos, diplopia, que ya mencioné era visión doble y vemos borroso. Bueno, ¿qué causa este síndrome visual? Las causas se dividen en dos grupos, las causas que son del ojo, o sea, oculares, y las causas no oculares, que ya son externas. Entonces, entre las causas oculares hay una respuesta oculomotora inapropiada. Otra vez, lo que mencioné, hay una acomodación y una vergencia insuficiente. Unos minuticos, ya les voy a explicar con unas diapositivas qué es esto. O sea, hay unos defectos refractivos, como son la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, que evitan que la imagen se forme de manera nítida y clara en la retina y no vemos bien. Y pacientes hay enfermedades que producen ojo seco. O sea, uno puede no tener un ojo seco, pero el uso inadecuado de estos dispositivos nos producen síntomas de ojo seco, pero hay pacientes que ya de por sí tienen esta enfermedad, un ojo seco, y el uso de estos computadores de manera inadecuada se los empeora y se los exacerba. Y ya el otro grupo de causas son las causas no oculares, que ya es lo que son el diseño y la organización de la oficina, del área de trabajo, la distancia que nos ponemos del computador, el tamaño de los caracteres, de las letras, la iluminación, causas que no son del ojo, sino que son externas, y por eso se dice que son causas no oculares. Ahora sí, vamos a ampliar un poquito esos términos un poquito difíciles, que son términos médicos, de las causas oculares, ¿cierto? La acomodación. La acomodación es un proceso en el cual el cristalino es el lente natural, el lente interno del ojo, que su función es enfocar, ¿cierto? Entonces, la acomodación es cuando el cristalino permite enfocar los objetos cercanos. O sea, para poder cambiar de ver algo que está lejano a estar cercano, el cristalino tiene que sufrir unos cambios. Generalmente es plano y se pone más gordito para poder enfocar de cerca. Esto se debe a que alrededor del cristalino hay un músculo que se llama el músculo ciliar. El músculo ciliar se contrae y se relaja para que el cristalino se ponga flaquito o gordito para enfocar de lejos a cerca o viceversa, de cerca a lejos.
Esos cambios ocurren en microsegundos, uno no se da cuenta, el cristalino pues cambia su forma y uno no es consciente de que pasó de lejos a cerca o viceversa. Pero hay algunas situaciones que evitan o hacen pues que estos cambios no se produzcan en la rapidez que necesitamos. Entonces se dice que hay una inadecuada respuesta acomodativa o una falla en la relajación muscular. ¿Qué es eso? Cuando yo miro de lejos y voy a ver de cerca mi computador, tiene el cristalino que acomodarse para yo poder ver bien de cerca. Hay pacientes en los que esta respuesta es inadecuada, entonces se demora un poquito más de lo normal en ver bien de cerca. O viceversa, cuando yo estoy viendo de cerca y voy a ver algo a la distancia, el músculo no se relaja y el cristalino se queda como en modo cercano, por así decirlo, y se demora en hacer esos cambios. Entonces eso produce síntomas de visión borrosa cuando hacemos el cambio a la distancia, de lejos a cerca o de cerca a lejos. Entonces la primera causa ocular del síndrome visual, ¿cierto? Que hay una acomodación inadecuada. La segunda causa es la avergencia. ¿Qué es la avergencia? Son los movimientos sincronizados de los ojos en direcciones opuestas. Aquí vemos un dibujo. Hay dos tipos de avergencia, ¿cierto? La convergencia y la divergencia. Entonces, en la convergencia, cuando vamos a ver de cerca, además que hay una acomodación del cristalino, como lo dije antes, los ojos se acercan. O sea, se desplazan a dirección opuesta, hacia el centro. O sea, este hacia acá y el otro hacia acá. Eso se llama convergencia y es un proceso normal, natural, de cuando vemos de cerca. Y la divergencia es lo opuesto. Cuando ya vamos a ver de cerca a lejos, hay una separación de los ojos. Eso se llama divergencia. Entonces, uno para ver bien claro de cerca, tiene que primero el cristalino acomodar, como ya lo dije, y haber una convergencia. El ojo tiene unos músculos alrededor, ¿cierto? Los músculos perioculares, los rectos oculares que se encargan de esos movimientos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay una patología o una situación que se llama insuficiencia de la convergencia. O sea, los ojos no se acercan de manera adecuada lo necesario para poder enfocar bien de cerca. Puede que uno se quede afuera, el otro se enfoca o ninguno de los dos, como vemos aquí en la imagen, ¿cierto? Vemos que el ojo que está a la derecha está mirando bien el dibujo, el sol que está pues en la imagen, y el de la izquierda no está alineado con el otro, está hacia afuera. Eso se llama exoforia, porque el ojo no está desplazado hacia afuera respecto del otro, ¿cierto? Es una insuficiencia de la convergencia. Los ojos no se acercan lo suficiente para poder enfocar bien de cerca. Eso se llama insuficiencia de la convergencia y produce una exoforia, que es lo que vemos en la imagen. La tercera causa ocular es las alteraciones de la refracción, ¿cierto? El ojo tiene unos lentes naturales como es la córnea y el cristalino y una película o una pantalla para proyectarlos que es la retina. El ojo es como una cámara fotográfica, tiene unos lentes y una película para proyectar. Entonces, esos lentes, la córnea, el cristalino, enfocan en la retina. Para uno poder ver claro, la imagen se tiene que enfocar en la retina. Hay algunos defectos refractivos que evitan que esto suceda. Tenemos el primero, que es la miopía, ¿cierto? Que la imagen no se proyecta en la retina, sino adelante de la retina, anterior a la retina. Eso se llama miopía y principalmente produce visión borrosa de lejos. Los miopes generalmente ven bien de cerca sin gafas y de lejos pues ven borroso. Ya tenemos lo opuesto, que es la hipermetropía. La imagen no se forma en la retina, sino detrás de la retina, o sea, lo opuesto a la miopía. Y usualmente son pacientes que ven bien de lejos, pero borroso de cerca. Y tenemos el astigmatismo, que uno ve borroso en todas partes, a todas las distancias, ¿cierto? La córnea generalmente no es una córnea que tiene el poder en todo igualito, bien distribuido en toda su extensión, sino que digamos que es un poquito ovalada. Entonces hay un eje que tiene más poder que otro. Esa diferencia de los ejes se llama astigmatismo y produce
que la imagen se enfoque en diferentes puntos, adelante, atrás o en la retina. Uno ve borroso de lejos y de cerca. Esa es la tercera causa ocular de un síndrome visual asociado por el computador. Cuando no acomodamos bien para ver de cerca, cuando no convergemos o cuando la imagen no se forma nítido en la retina. Bueno, además de que uno igual puede que acomode bien, que los ojos converjan bien, que no tengan ni miopía, ni astigmatismo, ni nada, pero igual a veces podemos tener este síndrome visual, porque esos computadores, estas tablets, esos celulares, le hace una serie de exigencias, unos retos a los ojos para los que no están diseñados, ¿cierto? Todo tiene su límite, hasta los ojos. Son dispositivos portátiles, o sea que uno los puede colocar cerca, más de lo normal, o lejos, más de lo que debería, pantallas pequeñas, con letras pequeñas. Entonces eso le hace una mayor exigencia a los sistemas oculomotores normales del ojo, ¿cierto? Hay una mayor exigencia a la acomodación, hay mayor exigencia a la emergencia, porque los ojos no se pueden quedar uno frente al otro para enfocar de cerca. Hay un punto máximo que se llama punto próximo de convergencia, que es que hasta ahí llega la convergencia. Pero si nos acercamos demasiado los ojos, ¿cierto? Un celular, por ejemplo, le exigimos más de lo que deberíamos a los ojos. Entonces, eso puede que uno no tenga ningún trastorno de los que mencioné, pero hay una serie de exigencias, unos retos a los ojos que pueden pues también causar estos síntomas. Bueno, otra causa ocular pues es el ojo seco, ¿cierto? Es la principal causa de síndrome visual de convergencia. Puede ser por factores ambientales, cuando las oficinas son muy secas o tenemos un aire acondicionado al frente que nos llegue pues como ese corriente de aire o de un ventilador. Eso hace que la superficie del ojo, la lágrima que produce el ojo se evapore de manera más rápida y la producción no sea suficiente para cubrir pues esto que se evaporó. También cuando uno está concentrado, cuando uno está leyendo el computador, hay una disminución del parpadeo, ¿cierto? El párpado es muy importante cuando uno parpadea porque esparce la película lagrimal. Y si uno disminuye la frecuencia del parpadeo, pues la lágrima se evapora más rápido. Un parpadeo incompleto también, o un aumento de la exposición corneal. Eso se da principalmente cuando tenemos las imágenes del computador más alta de lo que deberíamos, ¿cierto? Eso hace que el párpado, como no tiene la mirada hacia arriba, el párpado no alcance a fluir, a tapar y esparcir, humedecer el ojo, y aumenta la exposición corneal y por ende aumenta la evaporación y aumenta el ojo seco. Entonces, usualmente cuando usamos el computador en posición primaria de la visión o hacia arriba, posición primaria es en todo el frente. Ya le voy a explicar más adelante que lo ideal es poner la pantalla de la línea horizontal un poquito hacia abajo. Entonces, cuando lo tenemos hacia arriba, eso aumenta, pues por lo que expliqué, la evaporación de la lágrima y el ojo seco. Y como también mencioné anteriormente, puede que hay pacientes que ya de por sí tienen enfermedades que producen ojo seco, ¿cierto? Como por ejemplo el síndrome de Sjögren o la difusión de las glándulas de Meibomian, que son enfermedades oculares que producen ojo seco. Entonces, todo eso puede empeorar ya un ojo seco de base. Bueno, entonces, esas son las causas oculares, ¿cierto? Insuficiencia de la acomodación, insuficiencia de la convergencia, trastornos refractivos y ojo seco. Ahora son las causas no oculares. Entonces son los conocidos factores ergonómicos, ¿cierto? Entonces, como ya mencioné un poquito algunas, el ángulo incorrecto de la visión, ¿cierto? Cuando el monitor está demasiado alto, una distancia inadecuada, un monitor demasiado cerca por las exigencias que le hacen pues al sistema ocular, una iluminación inadecuada, no significa necesariamente que exista o que haya poca iluminación. También la posición de la fuente de luz también puede empeorar pues estos síntomas. Y un tamaño inadecuado de las imágenes y los caracteres. Letras demasiado pequeñas que le exigen más al ojo.
Bueno, entonces ya la parte final, ya que vimos las causas y los síntomas, vamos a hablar del tratamiento del síndrome visual por el uso del computador. Lo primero es diagnosticar y tratar causas oculares, ¿cierto? Son cosas que yo como paciente solo no puedo cambiar. Necesito de la ayuda de un profesional, de un oftalmólogo, de un optómetra o de un ortopticista que me ayuden a tratar estas causas. Lo primero es sospecharlas, yo como paciente, sospechar por los síntomas, por lo que acabé de explicar. Entonces hay que descartar, uno consulta y hay que descartar la insuficiencia de la convergencia, los trastornos de la acomodación, corregir los defectos refractivos y tratar el ojo seco, ¿sí? Usualmente con ayuda principalmente de los ortopticistas, que es una rama de la optometría, tratamos la insuficiencia de estos trastornos oculomotores con ejercicios, con gafas especiales, a veces con gafas que tienen prismas, o gafas normales para corregir, pues normales quiero decir, gafas tradicionales sin prismas para corregir los defectos refractivos y que uno no canse más al ojo. Y el ojo seco, pues con lágrimas o lubricantes. Sin embargo, igual uno trata, pero hay unos factores ambientales que uno sí puede modificar, ¿cierto? La oficina es una oficina demasiado seca, la humedad es muy poca, o el aire acondicionado es muy fuerte, o los ventiladores, o el ventilador nos da la corriente de aire directamente al ojo, ¿cierto? Eso aumenta, como dije, evapora más rápido la lágrima y el ojo se seca más. Es normal también, segundo aquí el punto de abajo, que cuando uno está concentrado, cuando está uno en su trabajo, en su computador, el parpadeo disminuye. Uno tiene que ayudarse, eso se hace con entrenamiento, con pausas activas para descansar, para parpadear y lubricar, que el párpado se encargue de esparcir esa película lagrimal, no durar 5 horas seguidas sin siquiera una pausa activa que permita que el párpado pues ejerza su función, una de sus funciones. Evitar la exposición corneal, ¿cierto? Como ya lo mencioné, exposición corneal es cuando la córnea, el párpado no cubre del todo la superficie del ojo, porque la mirada, cuando el monitor está demasiado alto, uno sube los ojos y el párpado no alcanza pues como a cubrirlo todo y a lubricarlo al 100% de la superficie del ojo. Entonces hay que evitar la pantalla en todo el frente o hacia arriba, lubricarse los ojos, tratar de identificar los pacientes con un ojo seco, o igual pues si uno no tiene ojo seco, pero está mucho tiempo en ese ambiente, en ese trabajo, puede usar lubricantes para ayudarse también a lubricar la superficie del ojo. Bueno, ¿cómo tratar ya los factores no oculares, cierto? Los que no son por enfermedades del ojo, los que son por factores pues de la oficina, que uno directamente pues también puede, sin necesitar de un médico, pues puede identificarlos y ayudarse, ¿cierto? Lo primero, pues las pausas activas, ¿cierto? 20 segundos cada 20 minutos, pues siquiera 20 segundos para parpadear, 10 minutos pues cada 2, 3 horas, no solamente para los ojos, sino para pararse, ir, el cuerpo en general pues descansar de una posición prolongada. La distancia de la pantalla, como ya mencioné, las pantallas demasiado cerca, es una exigencia pues más de lo normal para el ojo, de mínimo la longitud del brazo, 40 a 75 centímetros, en promedio 50 centímetros, y el tamaño de los caracteres. Las letras demasiado pequeñas también pues pueden empeorar o aparecer este síndrome, siquiera pues un 100% o 125% el tamaño de los caracteres. La altura del monitor, lo he recalcado mucho, monitores demasiado altos disminuyen el parpadeo, aumentan la exposición. Como ahí vemos, lo ideal es que la pantalla, el monitor, quede por lo menos 15 a 20 grados por debajo de la línea horizontal de la visión primaria. O sea, la línea horizontal de la visión primaria es una línea recta al frente de los ojos. 20 grados hacia abajo debe quedar el monitor, es lo ideal. Bueno, aquí mencioné línea de visión, el monitor debe estar 15-20 grados por debajo de la línea horizontal del ojo.
El centro del monitor, o sea, debe estar en esa parte, entre 10 a 20 grados. No ni la línea horizontal ni hacia arriba, sino 10 a 20 grados hacia abajo, el centro del monitor. Aquí vemos varios ejemplos, ¿cierto? A la izquierda vemos la posición del monitor, el de arriba a la izquierda, un monitor al frente, hacia abajo peor aún, el monitor hacia arriba. Sabemos que es línea horizontal hacia abajo. Y a la derecha vemos lo que es la distancia, ¿cierto? Demasiado lejos o demasiado cerca no es lo ideal. Una adecuada iluminación, y no es solamente que haya iluminación en el ojo, sino la posición de esta iluminación, para evitar algo que se llama deslumbramiento. ¿Qué es el deslumbramiento? Hay una diferencia en la intensidad de luz entre el objeto y el fondo, ¿cierto? Si la luz que rodea pues la pantalla es demasiado alta, eso produce deslumbramiento y lleva a un cansancio visual, a un excesivo contraste, que es la diferencia entre los dos, entre el objeto y el fondo, y también, como lo mencioné, una distribución inadecuada de la fuente de luz. No es que haya poca luz, obviamente debe haber buena luz, iluminación, pero también la posición de esa iluminación respecto al monitor o a los dispositivos que estamos usando. Entonces, ¿qué consejos daría yo en este caso? Reemplazar una fuente única e intensa de luz por varias de menor intensidad. O sea, una iluminación única, excesiva, al frente o detrás de la pantalla, pues no es lo óptimo porque produce el deslumbramiento. Las fuentes de luz intensas que caen sobre el monitor, se recomiendan los colores claros en el fondo del monitor, lo ideal es un verde claro, ¿cierto? Y que el monitor esté perpendicular a las ventanas, no que quede la ventana detrás, sino perpendicular. Ya más adelante le muestro una foto que es eso de perpendicular o cómo debería quedar. Aquí vemos pues cuando tenemos una fuente luminosa de luz al frente, sobre el monitor, produce pues este deslumbramiento. Eso es el computador perpendicular, el monitor perpendicular a la luz, ¿cierto? Que no quede la ventana detrás del monitor, sino al lado. Ni tampoco detrás, porque entonces la luz también pues, nos produciría deslumbramiento, porque cae toda esa iluminación sobre el monitor. Por último, pues aquí vemos varios ejemplos. La luz natural perpendicular o al lado y encima, no una fuente grande, una posición, una luz, una fuente excesiva, sino pues varias fuentes de menor intensidad sobre la pantalla. Bueno, eso era lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, doctor. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien desea abrir el micrófono o dejarnos la pregunta en el chat. Creo que todo estuvo muy claro, doctor. Bueno, muchas gracias, Paula. Y Bueno, a todos muchísimas gracias a todos. Los esperamos nuevamente en este espacio que hemos hecho para todos nuestros pacientes, colaboradores y demás. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Por aquí, doctor, nos dicen muchísimas gracias a todos. Excelente charla, gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bermúdez. Bueno, gracias a ustedes. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.